Aún recuerdo el sonido de las esposas cerrándose en mis muñecas. Clic-clac. Frente a todos mis clientes del restaurante donde llevaba 10 años trabajando. La vergüenza quemándome la cara mientras los agentes de IC me arrastraban hacia la puerta. Y lo peor no fueron las miradas de lástima, ni siquiera el dolor de dejar atrás todo lo construido. Lo peor fue saber que mi propia hija, mi Sofía, había levantado el teléfono para llamarlos. Todo por él. Por el hombre que yo misma había traído a nuestras vidas. Me llamo Azucena Montserrat Ibarra. Tengo 43 años y soy de Puebla, México. Llevaba casi 15 años en Los Ángeles, California. Crucé cuando Sofía apenas tenía 5 añitos, con la promesa de darle una vida mejor que la que podíamos tener en mi tierra. Su padre nos abandonó cuando supo del embarazo, así que siempre fuimos ella y yo contra el mundo. Trabajé primero limpiando casas, luego como mesera en un restaurante familiar donde eventualmente me hicieron supervisora. No era gran cosa para muchos, pero para mí significaba todo. Seguro médico para mi niña, un horario que me permitía estar en sus presentaciones escolares y la dignidad de ser Mrs. Azucena para mis compañeros. Tenía mi departamentito de 2 recámaras en Boyle Heights, modesto pero limpio, con fotos de Sofía por todas partes. Era nuestro pedacito de cielo. Los primeros años fueron duros, como lo son para cualquier indocumentado. Dormía 4 horas diarias, trabajaba en 2 lugares y vivíamos en un cuarto que compartíamos con otra familia. Sofía aprendió a hacer su tarea en la lavandería mientras yo doblaba la ropa. Recuerdo una vez que enfermó con fiebre alta y yo no podía faltar al trabajo o me despedirían. Le dejé medicina, le puse paños fríos y le enseñé a marcar el número de la vecina por si empeoraba. Tenía 7 años. Lloré todo mi turno mientras servía mesas con una sonrisa. Poco a poco fuimos saliendo adelante. Ahorré centavo por centavo hasta que pudimos mudarnos a nuestro propio lugar. Aprendí inglés viendo telenovelas subtituladas y practicando con los clientes. Me tragué insultos, miradas despectivas, proposiciones indecentes y jefes que me pagaban menos que a las meseras con papeles. Pero seguí adelante porque cada fin de mes mandaba dinero a mi mamá en México y veía a Sofía crecer sana, estudiando en una buena escuela, con zapatos nuevos para cada curso. Pasé noches sin dormir cuando la migra hacía redadas en el barrio. Aprendí rutas alternativas para evitar los retenes. Le enseñé a Sofía qué decir si alguna vez nos detenían. Mi mamá solo está trabajando para darme de comer. Viví 15 años mirando sobre mi hombro, saltando cada vez que una patrulla se detenía cerca, rezándole a la Virgencita cada mañana por un día más en el país que, sin ser mío, me daba el pan para mi hija. Antes de continuar con mi historia, quiero agradecer al canal M & Vida de Portada por darme voz aquí. Pero atención, no basta con solo mirar. Suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta desde qué país nos estás viendo. ¿Por qué? Porque vamos a responder personalmente a todos los que se suscriban y comenten. Aquí nadie se queda en el vacío. Cada comentario se lee, cada historia importa. Este canal no son solo videos, es una comunidad de personas que han pasado por lo mismo que tú. Y mientras más suscriptores seamos, más historias de superación podremos compartir y más fuerte será nuestra voz. Así que no esperes más. Dale a suscribirte ahora, comenta y únete a esta familia que crece todos los días. Lo que más me duele no es haber perdido mi trabajo, ni mi casita, ni siquiera los 15 años de sacrificio que se fueron por el caño. Es saber que mientras yo limpiaba baños en Tijuana por $5 al día y dormía en un albergue lleno de adictas, mi hija y el hombre que yo creí mi compañero de vida dormían abrazados en mi cama, cocinaban en mi cocina y publicaban su amor en redes sociales como si yo nunca hubiera existido. Pero lo que ellos no sabían es que esa traición, esa puñalada que me atravesó el alma, no sería el final de mi historia, sino el verdadero comienzo. Nací en un pueblito a las afueras de Puebla, donde el olor a pan dulce se mezclaba con el de la tierra mojada cada mañana.
Mi papá era albañil y mi mamá lavaba ajeno. Éramos 5 hermanos compartiendo 2 camas. No pasábamos hambre, pero tampoco sobraba nada. A los 15 años dejé la secundaria porque no había para más y empecé a trabajar en una fonda. Ahí conocí a Javier, un muchacho guapo con moto que me prometió el cielo y las estrellas. A los 18 quedé embarazada y Javier desapareció como la niebla al amanecer. Mi mamá me apoyó, pero en el pueblo las miradas me quemaban. La soltera con su domingo 7, murmuraban las señoras después de misa. Trabajaba doble turno en la fonda mientras mi panza crecía. Cuando Sofía nació, supe que no podía ofrecerle nada en ese lugar. Mi prima Lupe llevaba 3 años en Los Ángeles y me contaba que lavando casas ganaba en un día lo que yo en una semana. «Vente, comadre», me decía, «aquí hay futuro para la niña». La decisión fue desgarradora. Dejar a mi bebé de 3 años con mi mamá mientras yo cruzaba era como arrancarme un pedazo del alma. «Volveré por ti pronto», le prometí, aunque ni yo misma lo creía. Me costó 2 años y 3 intentos juntar el dinero para el coyote. La primera vez me agarró la migra y me deportaron de inmediato. La segunda, me robaron todo en Tijuana antes de cruzar. A la tercera, vendí hasta los aretes de mi primera comunión para pagar a un coyote de confianza. Salimos de Tijuana un martes de agosto. Éramos 15 personas, entre ellas una pareja con un niñito de la edad que tendría Sofía. Eso me dio fuerza. El coyote nos metió en una bodega abandonada donde esperamos 2 días comiendo solo galletas saladas y agua tibia. El tercer día nos subieron a una van sin ventanas donde íbamos apretados como sardinas, sin poder movernos ni hablar por horas. El calor era infernal. Una señora mayor empezó a sentirse mal, pero el coyote nos dijo que si parábamos nos abandonaría a todos. Caminamos por el desierto de noche. Mis zapatos se deshicieron y seguí descalza, con los pies sangrando. Bebíamos agua de charcos y nos escondíamos durante el día bajo arbustos raquíticos. Vi a un hombre joven derrumbarse de cansancio. El coyote no permitió que lo ayudáramos. «El que se queda, dijo sin mirarlo. Nunca supe qué pasó con él. Al 4.º día, nos metieron en el doble fondo de un camión que transportaba muebles. No podíamos movernos ni respirar bien. La niña que viajaba con nosotros empezó a llorar y su padre le tapó la boca con fuerza. Pensé en Sofía y lloré en silencio. Finalmente llegamos a un barrio de Los Ángeles. El coyote nos dejó en una casa de seguridad donde nos duchamos por primera vez en días. Me miraron los pies destrozados y me dieron unas chanclas viejas. Mi prima Lupe pagó la otra mitad del viaje y vino por mí. Cuando la vi, después de tantos años, ambas lloramos abrazadas como niñas. «Lo lograste, Azucena», me dijo, pero yo solo pensaba en mi Sofía, tan lejos. Los primeros meses dormía en un colchón en la sala del apartamento que Lupe compartía con otras 2 mujeres. Me consiguió trabajo limpiando casas con ella. No hablaba ni una palabra de inglés, así que aprendí a base de señas y sonrisas tímidas. «Yes, ma'am. Clean, clean. Thank you». Mi vocabulario entero. Por las noches lloraba pensando en Sofía, viendo sus fotos hasta quedarme dormida. A los 6 meses conseguí un segundo trabajo lavando platos en un restaurante mexicano. Trabajaba 16 horas diarias, 6 días a la semana. Mi cuerpo dolía tanto que a veces no podía ni levantarme, pero pensaba en Sofía y seguía adelante. Comía las sobras del restaurante y ahorraba cada centavo. Después de 1 año, pude mandar por Sofía. Mi mamá la trajo hasta Tijuana y el mismo coyote la pasó por un punto menos peligroso. Cuando la vi después de 3 años, casi no me reconoció. Se escondía detrás de mi mamá y me miraba con recelo. «Mami está aquí, mi amor», le decía mientras las lágrimas me ahogaban. Tomó semanas para que volviera a confiar en mí. Nos mudamos a un cuartito que compartíamos con una familia de El Salvador. Sofía empezó la escuela sin hablar inglés, pero los niños aprenden rápido. En 6 meses ya me corregía la pronunciación y hacía de mi traductora. «Mi mamá quiere saber si hay tarea», le decía a la maestra con su vocecita.
El dueño del restaurante notó que trabajaba duro y me ofreció ser mesera. El salario era mejor y las propinas nos cambiaron la vida. Pude rentar un apartamento pequeño solo para nosotras. Era un sótano reformado sin mucha luz, pero tenía una bañera donde Sofía jugaba con botes de champú vacíos fingiendo que eran barcos. Para ella era un palacio. Cada mes enviaba dinero a mi mamá en México. Primero para agradecerle por cuidar de Sofía, luego para sus medicinas cuando le diagnosticaron diabetes. Mi hermano menor pudo terminar la preparatoria gracias a esas remesas. «Eres nuestra salvación», me decía mamá por teléfono. Sentía el peso de toda la familia sobre mis hombros. Aquí todo costaba más de lo que imaginaba. El uniforme escolar de Sofía, los útiles, las vacunas, el dentista que aceptaba pacientes sin seguro. Cuando se enfermaba, yo temblaba de miedo. Una vez tuvo fiebre muy alta y la llevé a emergencias. La cuenta fue de $3,000 que pagué en cuotas durante años. Recuerdo un día de las madres en la escuela de Sofía. Ella tenía 8 años y todas las madres llevaban flores y pasteles. Yo no podía faltar al trabajo, así que le pedí a Lupe que fuera en mi lugar. Esa noche, Sofía lloró hasta quedarse dormida. «¿Por qué no puedes ser como las otras mamás?», me preguntó. Esa noche juré que encontraría un trabajo con mejores horarios, aunque pagara menos. En el restaurante donde trabajaba, me hicieron supervisora del turno de día. Por fin podía estar en casa por las noches. Ayudaba a Sofía con su tarea, aunque apenas entendía inglés. Me sentaba a su lado con un diccionario viejo y juntas descifrábamos las palabras. «Eres tan inteligente, mami», me decía orgullosa cuando lográbamos resolver un problema de matemáticas. Esos momentos valían todo el sacrificio. Ahorré por 3 años para comprarle a Sofía su primera computadora. Era usada y lenta, pero sus ojos brillaron como si le hubiera dado la luna. «Ahora puedo hacer mis proyectos como los demás», dijo emocionada. Trabajé horas extra por meses para pagarle clases de ballet cuando me dijo que quería bailar. Ver a mi hija en tutú rosa haciendo piruetas torpes me llenaba de un orgullo que no puedo explicar. Después de 10 años en Estados Unidos, había logrado mucho más de lo que imaginé. Era supervisora en un restaurante respetado, hablaba inglés funcional y tenía un apartamento limpio en un barrio decente. Sofía iba a una buena escuela pública y sacaba excelentes calificaciones. Ya no era la niñita asustada que llegó sin hablar inglés. Era una preadolescente segura, con amigas y sueños de ir a la universidad. Mi mayor logro fue cuando pude comprar un auto usado. Un Honda Civic de 15 años con algunos raspones, pero funcionaba perfecto. Por primera vez no dependíamos del autobús. Podía llevar a Sofía a la escuela y recogerla sin hacerla esperar bajo la lluvia. Nos daba una libertad que nunca habíamos tenido. Soñaba con que Sofía fuera a la universidad. Cada mes apartaba un poquito en una cuenta de ahorros para su educación. No sería mucho, pero le ayudaría a comenzar. Ella quería ser enfermera o tal vez doctora. «Tú puedes ser lo que quieras, mi amor», le decía. «Has nacido aquí, tienes todas las puertas abiertas». Para mí, el sueño era diferente. Después de tantos años, ya había perdido la esperanza de regularizar mi situación. Pero había escuchado de una visa U para víctimas de crímenes. Un cliente del restaurante, que era abogado, me dijo que podría calificar después de que presencié un asalto y ayudé a la policía a identificar al ladrón. Empecé el proceso, lleno de formularios y esperas, pero con la ilusión de algún día tener papeles. Y luego conocí a David. Era contratista, venía seguido al restaurante. Americano, de unos 40 años, con ojos amables y manos callosas de quien trabaja duro. Comenzó a sentarse en mi sección y a dejar propinas generosas. Un día me preguntó si podía invitarme un café cuando terminara mi turno. Tenía miedo, pero dije que sí. Fue el comienzo de lo que creí sería mi final feliz. Qué equivocada estaba. David y yo nos casamos después de 2 años de noviazgo. Sofía acababa de cumplir 12 años y estaba encantada con él. La trataba como a una princesa. Le traía regalos sorpresa,
La ayudaba con sus tareas de matemáticas, la llevaba a sus prácticas de ballet. Cuando le propuse matrimonio, mi primer pensamiento fue para Sofía. ¿Estarás feliz si David se convierte en parte de nuestra familia? Sus ojos se iluminaron. Sí, mami, por fin tendré un papá como mis amigas. Nuestra vida parecía perfecta. Nos mudamos a una casa pequeña con jardín que David estaba renovando poco a poco. Sofía tenía su propia habitación decorada color lavanda, su color favorito. Los domingos hacíamos barbacoas e invitábamos a los vecinos. Me sentía finalmente completa, con un hogar verdadero. Los primeros 3 años fueron maravillosos. Luego comencé a notar pequeños cambios. David insistía en llevar a Sofía a sus actividades. Tú descansa, cariño, yo la llevo al ballet. Al principio me pareció tierno. Luego noté que pasaban mucho tiempo juntos, solos. Cuando llegaba del trabajo, estaban viendo películas acurrucados en el sofá. Es bonito que se lleven tan bien, me decía a mí misma. Sofía cumplió 15 años y la fiesta fue hermosa. David no escatimó en gastos. Vestido rosa de princesa, DJ, comida para 50 personas. Durante el baile padre-hija tradicional, vi cómo la miraba. Algo en esa mirada me inquietó, pero lo enterré en el fondo de mi mente. A los 16, Sofía cambió su estilo. Maquillaje más cargado, faldas más cortas, tops que mostraban el ombligo. Cuando le dije que era demasiado, David intervino. Déjala, Azucena, todas las chicas de su edad se visten así. Comenzaron las discusiones. Yo decía blanco, ellos negro. Me sentía como la mala de la película en mi propia casa. La encontré varias veces saliendo del baño envuelta en una toalla pequeña, pasando frente a David, quien casualmente estaba siempre por ahí. Cuando lo mencioné, ambos me trataron como si estuviera loca. «Es su padrastro, por Dios», me gritó Sofía. «¿Qué clase de mente enferma tienes, Azucena?», añadió David esa noche en nuestra cama. Todo explotó el día del cumpleaños 18 de Sofía, en enero de 2025. Habíamos organizado una gran fiesta en casa, familiares, amigos, compañeros de la escuela. David había insistido en comprar alcohol solo para los adultos, aunque vi a Sofía tomando cuando creía que no la observaba. Hacia el final de la noche, cuando era hora del pastel, no encontraba ni a David ni a Sofía. Los busqué por toda la casa, en la cocina, en las habitaciones, en el patio trasero. Finalmente, escuché risas provenientes del garaje. Abrí la puerta despacio y los vi. Mi marido y mi hija, besándose apasionadamente contra la pared. Sus manos recorriendo el cuerpo de mi niña, su boca en su cuello, y ella respondiéndole con la misma intensidad. Las rodillas me fallaron y tuve que agarrarme al marco de la puerta. «¿Qué están haciendo?», grité con una voz que no reconocí como mía. Se separaron de golpe, pero no vi vergüenza en sus ojos. Vi molestia, como si yo fuera la intrusa. «Azucena, tranquilízate. Déjame explicarte», comenzó David arreglándose la camisa. «¿Explicarme qué? Es mi hija, mi bebé. ¿Cuánto tiempo llevan con esto?». Las lágrimas me quemaban las mejillas. Sofía dio un paso adelante, desafiante. «Ya soy mayor de edad, mamá. No hemos hecho nada ilegal. Lo amo y él me ama a mí». No podía creer lo que escuchaba. Mi cabeza daba vueltas. «¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está pasando esto?», exigí saber. Se miraron, como consultándose, y fue David quien respondió. «Hace 1 año, pero te juro que nunca pasó nada hasta que cumplió 18. Es tu hijastra. La criaste desde los 12 años. Eres un depredador», grité tan fuerte que sentí que me desgarraba la garganta. «No le hables así». Sofía se puso frente a él, protegiéndolo. «Lo nuestro es real. Tú nunca lo entenderías». En ese momento, todos mis años de sacrificio por ella pasaron ante mis ojos como una película macabra. Los trabajos dobles, las noches sin dormir, el desierto, los pies sangrando, todo para darle una vida mejor, para protegerla. Y aquí estaba, defendiendo al hombre que la había manipulado, al hombre que me había jurado amor. Les dije que llamaría a la policía,
que denunciaría a David por aprovecharse de una menor, que esto no quedaría así. Fue entonces cuando Sofía sacó su teléfono del bolsillo y lo sostuvo frente a mí. Hazlo y yo llamo a Ise, ahora mismo. Me quedé paralizada, mi propia hija, mi carne y sangre, amenazándome con la deportación. Sabía que nunca había completado mis trámites para regularizar mi estatus. David y yo nos casamos, pero él siempre ponía excusas para no iniciar mi proceso de residencia legal. Ahora entendía por qué. Llevas 15 años ilegal aquí, mamá. Una llamada y desapareces de nuestras vidas, dijo con una frialdad que me heló la sangre. David se puso a su lado, rodeándola con un brazo. Es lo mejor, Azucena, para todos. Tú vuelves a México, nosotros seguimos aquí. Limpio y simple. No podía respirar. El pánico me aplastaba el pecho. Corrí a mi habitación, cerré con llave y pasé la noche entre lágrimas, escuchando cómo la fiesta continuaba abajo, como si nada hubiera pasado. Durante los siguientes 2 días, vivimos en un silencio tenso. Yo dormía en la habitación de invitados, incapaz de compartir la cama con David. Ellos actuaban como si yo fuera invisible. Los escuchaba reír en la cocina, haciéndose cariños cuando creían que no los veía. Intenté razonar con Sofía a solas, decirle que estaba siendo manipulada por un hombre que la doblaba en edad, pero se negaba a escucharme. Lo que tienen no es amor, hija, es abuso, le dije sujetando sus manos. Ella las retiró como si mi toque le quemara. Tú no sabes nada. Solo estás celosa porque él me prefiere a mí, porque soy joven y tú ya estás vieja y amargada. Sus palabras fueron como puñaladas. Esta no era mi Sofía, mi niñita dulce, que me dibujaba corazones para el Día de las Madres. El tercer día fui al trabajo como siempre. No podía permitirme faltar mientras decidía qué hacer. Estaba en el restaurante, atendiendo mesas, cuando vi entrar a 2 agentes de ICE. El corazón se me subió a la garganta. Caminaron directamente hacia mí y pidieron ver mi identificación. Azucena Montserrat Ibarra está bajo arresto por permanencia ilegal en los Estados Unidos, dijo uno de ellos mientras el otro me ponía las esposas. Todo el restaurante se quedó en silencio. Mis compañeros, mis clientes habituales, todos mirando. La vergüenza me quemaba como fuego. No opuse resistencia. Sabía que era inútil. Mientras me llevaban afuera, vi a David y Sofía parados junto al auto de Ise. Ella llevaba una maleta pequeña, mi maleta. Te empacamos algunas cosas, dijo David con una sonrisa leve. El resto lo donaremos a la caridad. Los agentes me metieron en la parte trasera del vehículo. A través de la ventana vi a mi hija abrazarse a mi marido, apoyando la cabeza en su pecho mientras me miraban alejarme. Me llevaron al centro de procesamiento de Adelanto, un edificio gris y desolador en medio del desierto californiano. Me quitaron mis pertenencias, el anillo de matrimonio, mi crucifijo, las fotos de Sofía que llevaba en la billetera. Me dieron un uniforme naranja y me asignaron una litera en un dormitorio compartido con otras 15 mujeres. El lugar olía a desinfectante industrial y desesperación. Mujeres de todas las edades, la mayoría latinas, algunas asiáticas, todas con la misma mirada perdida. Aprendí rápido las reglas no escritas. No mires a nadie a los ojos demasiado tiempo. No preguntes por qué están ahí. No muestres debilidad. Los días se volvieron una rutina monótona. Despertar a las 5 a.m. con las luces fluorescentes, desayuno a las 5:30, huevos en polvo y pan duro, conteo a las 6, tiempo en el patio de recreo, un pedazo de concreto con una red de voleibol raída, almuerzo a las 11, más conteo, cena a las 5 p.m., luces apagadas a las 10. El tiempo se estiraba como chicle entre estas marcas. Una mujer salvadoreña llamada Carmen se convirtió en mi única amiga allí. Llevaba 6 meses detenida, esperando que su caso de asilo fuera procesado. Tenía 3 hijos ciudadanos americanos viviendo con su hermana mientras ella estaba encerrada. ¿Por qué no peleas tu caso?, me preguntó una noche cuando me vio llorar silenciosamente en mi litera. Estuviste casada con un ciudadano. Le conté todo. David, Sofía, la traición.
¿Cómo habían planeado deshacerse de mí? Hija de la chingada, murmuró Carmen, refiriéndose a Sofía. Perdón, pero es que no puedo creerlo. Durante mi segunda semana allí, tuve una audiencia preliminar con un juez de inmigración a través de videoconferencia. Me preguntó si tenía abogado. Dije que no. Me preguntó si tenía miedo de volver a mi país. Dije que no. Me preguntó si entendía que estaba renunciando a mi derecho de pelear la deportación al aceptar la salida voluntaria. Dije que sí. ¿Qué sentido tenía pelear? Mi hija, la única razón por la que había venido a este país, la razón por la que había soportado 15 años de miedo y precariedad, me había traicionado de la forma más cruel imaginable. No tenía nada más por qué luchar. En el centro, me permitieron una llamada telefónica semanal. Intenté comunicarme con Lupe, mi prima, pero su número ya no servía. Probé con Rosa, una compañera del restaurante, quien me contó que David y Sofía habían vaciado la casa y estaban viviendo juntos como pareja. Habían dicho a todos que yo era violenta, que los amenazaba, que estaban aliviados de que me hubieran deportado. Nadie les cree, me aseguró Rosa. Todos sabemos la clase de persona que eres, Azucena. Pero eso no importaba ya. El daño estaba hecho. Un mes después de mi detención, me informaron que sería deportada a México en 2 días. Me sentí extrañamente aliviada. La incertidumbre era peor que la deportación misma. Me permitieron hacer una última llamada. Marqué el número de mi casa, sin saber si responderían. Fue Sofía quien contestó. ¿Qué quieres? Su tono era frío, distante. Solo quería despedirme, dije con la voz quebrada. Me deportan pasado mañana. Hubo un largo silencio. Luego escuché la voz de David en el fondo preguntando quién era. Nadie importante, respondió ella antes de colgar. El día de la deportación me entregaron una bolsa de plástico transparente con mis pertenencias. La ropa con la que me habían arrestado, mi crucifijo, $50 que tenía en la billetera y un sobre con las fotos de Sofía que había llevado conmigo. Noté que faltaba mi anillo de matrimonio. Cuando pregunté por él, el agente se encogió de hombros y dijo que no estaba en el registro. Nos subieron a un autobús con ventanas tintadas, esposadas de pies y manos como criminales peligrosas. Éramos unas 20 mujeres, todas en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Algunas lloraban quedamente, otras parecían resignadas. Una chica muy joven, quizás de la edad de Sofía, temblaba incontrolablemente. El viaje hasta la frontera tomó varias horas. Cuando llegamos a Tijuana, nos quitaron las esposas y nos entregaron una hoja con información sobre albergues y recursos para deportados. Un agente leyó nuestros nombres uno por uno, verificó nuestras identidades y nos dejó cruzar la línea a pie, hacia México. Crucé la frontera en dirección contraria a como lo había hecho 15 años atrás. En aquel entonces iba llena de esperanza y miedo. Ahora solo sentía vacío. Pisé suelo mexicano como una extraña en mi propia tierra, con una bolsa de plástico como único equipaje y el corazón hecho pedazos. El sol de Tijuana me golpeó como un puño. Después de un mes en el centro de detención, mis ojos se habían acostumbrado a la luz artificial. Me quedé parada en la acera, desorientada, mientras una marea de gente pasaba a mi alrededor. Vendedores ambulantes, pregonando sus mercancías, taxistas ofreciendo sus servicios, turistas americanos cruzando hacia el otro lado para divertirse por unas horas. México, mi México, se sentía irreconocible. O quizás era yo quien había cambiado demasiado. El español a mi alrededor sonaba extraño después de años hablando principalmente inglés. Los olores eran intensos: tacos al pastor, churros fritos, gasolina, mar. Una mujer se acercó ofreciéndome información sobre un albergue para deportados. «Recién llegada, ¿verdad?», me preguntó con una sonrisa comprensiva. «Se te nota en la cara, mija». El albergue estaba a unas calles de la frontera. Un edificio viejo y descolorido con un letrero que decía «Casa del Migrante». Adentro encontré a docenas de personas como yo,
recién deportados, desorientados, con esa misma mirada de derrota. Hombres que habían pasado décadas trabajando en los campos de California. Mujeres que habían dejado hijos ciudadanos americanos al otro lado. Jóvenes que apenas conocían México porque se fueron siendo niños. Me asignaron una cama en un dormitorio compartido con otras 8 mujeres. Las sábanas estaban limpias pero desgastadas, con ese olor a detergente industrial que me recordaba al centro de detención. Puse mi pequeña bolsa de pertenencias bajo la almohada y me senté en la cama, intentando procesar todo lo ocurrido. Esa noche, mientras las demás dormían, saqué las fotos de Sofía y las miré una por una. Sofía bebé en mis brazos, Sofía en su primer día de escuela, Sofía en su recital de ballet, Sofía soplando las velas en su quinceañero con David a su lado. En un arranque de rabia, rompí esta última en pedazos diminutos. Al día siguiente, una trabajadora social me entrevistó. ¿Tienes familia en México? ¿Algún lugar donde quedarte? Pensé en mi madre en Puebla. No habíamos hablado mucho en los últimos años, solo llamadas ocasionales y el dinero que le enviaba mensualmente. No sabía si podría enfrentarla ahora, explicarle todo lo ocurrido. No, mentí. No tengo a nadie. Los días se convirtieron en semanas. El albergue permitía estancias de 1 mes, tiempo suficiente para reorientarse, según decían. Me ofrecieron cursos básicos de computación, asesoría legal, apoyo psicológico. Yo asistía mecánicamente, como una sonámbula. Una mañana conseguí acceso a una computadora en el área común del albergue. Entré a Facebook con la cuenta que casi nunca usaba. Lo primero que vi fue una foto de David y Sofía juntos, abrazados, sonriendo a la cámara. Ella había cambiado su estado civil a en una relación. Los comentarios eran una mezcla de felicitaciones y preguntas confusas. ¿No es tu padrastro?, preguntaba alguien. El amor no conoce etiquetas, respondía ella. Revisé más fotos. Estaban en mi casa, la que David y yo habíamos comprado juntos. En mi cocina, donde tantas veces había preparado comida para los 3. En mi jardín, donde plantaba chiles y tomates. Incluso vi una foto de ellos en mi cama, la misma donde David me había jurado amor eterno. Salí corriendo al baño y vomité hasta que solo quedaba bilis. Me senté en el piso frío, abrazándome las rodillas, meciéndome como una niña pequeña. La realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba en un país que ya no sentía como mío, sin dinero, sin trabajo, sin documentos. Mi identificación mexicana había expirado hace años, sin un lugar donde vivir pasado el mes en el albergue. Y lo peor, sin mi hija, la única persona por quien había luchado toda mi vida. Me asignaron a un grupo de terapia para deportados. La psicóloga, una mujer joven llamada Teresa, nos animaba a compartir nuestras historias. Muchas eran desgarradoras. Padres separados de sus hijos, personas que habían vivido 30 años en Estados Unidos y ahora no sabían cómo sobrevivir en México, enfermos sin acceso a medicamentos. Cuando fue mi turno, las palabras salieron como un torrente. Les conté todo. David, Sofía, la traición, las fotos en Facebook. Al terminar, el silencio era absoluto. Esa ya no es tu hija, dijo finalmente un hombre mayor. Te ha muerto una hija, compañera. Tienes que hacer tu duelo. Después de 3 semanas en el albergue, recibí un mensaje de Sofía a través de Facebook. Mi corazón saltó al verlo, una mezcla de esperanza y temor. Mamá, necesito que firmes unos documentos para que David pueda vender la casa. Te mandaremos parte del dinero. Dame una dirección postal en México. Ni un ¿cómo estás? Ni un te extraño, ni siquiera un lo siento. Solo negocios. La casa que yo había ayudado a pagar con mi trabajo durante años, donde había plantado cada flor, donde había creído construir un hogar. Le respondí con las manos temblorosas. Esa casa también es mía. Trabajé por años para pagarla. ¿Cómo puedes hacerme esto? Su respuesta llegó casi de inmediato. Legalmente, la casa es de David. Tú no apareces en ningún papel por ser indocumentada. O cooperas
o no verás ni un centavo. Claro, por supuesto que David había puesto la casa solo a su nombre. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Por años me había dicho que era más seguro así, que era solo un formalismo. Y yo le había creído. ¿Por qué me hiciste esto, Sofía?, escribí. Sacrifiqué mi vida entera por ti. Pasaron horas antes de que respondiera. Tú no me entiendes. Nunca me has entendido. David me ama de verdad. Tú solo me veías como un proyecto, una obligación. No soy tu hija, soy una mujer, y él me ve como tal. Cada palabra era como ácido sobre una herida abierta. ¿Cómo podía pensar así después de todo lo que había hecho por ella? Las noches sin dormir, los trabajos agotadores, las humillaciones, todo para que ella tuviera oportunidades. ¿Te das cuenta de que te ha manipulado?, escribí. Te ha preparado para esto desde que eras una niña. Eso no es amor, es abuso. Estás celosa porque él me eligió a mí, fue su respuesta. Ya no te necesito. Tengo 18 años, soy adulta, y estoy donde quiero estar, con quien quiero estar. Luego envió una bomba. Por cierto, estamos esperando un bebé. Serás abuela, aunque dudo que alguna vez lo conozcas. Arrojé el teléfono contra la pared. Una de mis compañeras de habitación lo recogió y me lo devolvió en silencio. La pantalla estaba agrietada, pero funcionaba. Bloqueé a Sofía y a David en todas las redes sociales, con las manos temblando de rabia y dolor. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé que Sofía era pequeña de nuevo, que corría hacia mí con los brazos abiertos gritando «¡Mami!», pero cuando llegaba a mí, se transformaba en la Sofía actual, con ojos fríos y crueles, riéndose mientras yo caía en un abismo. Mi tiempo en el albergue estaba por terminar. Necesitaba encontrar trabajo y un lugar donde vivir. La trabajadora social me ayudó a tramitar una identificación oficial y me dio información sobre empleos para deportados. Con tu inglés fluido, podrías trabajar en un call center, me sugirió. Pagan mejor que la mayoría de los trabajos disponibles. Asistí a una entrevista en un call center que atendía clientes estadounidenses. El salario era de $8,000 mensuales, unos $400. Una fracción de lo que ganaba en Los Ángeles, pero suficiente para rentar un cuarto y comer. El problema era que necesitaba computación avanzada y mis habilidades eran básicas. No pasé la prueba técnica. Lo intenté en otro, con el mismo resultado. Finalmente, conseguí trabajo limpiando en una zona turística de Tijuana. $5 al día por limpiar baños y barrer calles, con propinas ocasionales de turistas americanos. Renté una habitación minúscula en una casa compartida con otras 3 mujeres, todas trabajadoras como yo. El baño era comunitario, la cocina un pequeño espacio con una hornilla eléctrica y un refrigerador que hacía ruidos extraños. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de mis vecinos, sus peleas, sus momentos íntimos. Una noche, sentada en mi cama mirando el techo descascarado, tuve un momento de claridad. Había tocado fondo. Lo había perdido todo. Mi hija, mi casa, mi trabajo, mis ahorros, mi dignidad. No podía caer más bajo. Esto, pensé, es libertad. La libertad terrible de quien no tiene nada que perder. Saqué de mi maleta la última cosa valiosa que me quedaba, un pendiente de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había dado cuando dejé México. Lo vendí al día siguiente y compré un teléfono barato. Necesitaba estar conectada para buscar algo mejor. Mientras tanto, enviaba currículums a todo tipo de trabajos. Incluso consideré volver a Puebla, pero la idea de enfrentar a mi familia, de explicarles lo sucedido, era demasiado humillante. A finales de marzo, recibí un correo de David. El asunto decía documentos de la casa. En el cuerpo, solo había un PDF adjunto y un breve mensaje. Firma y envía al notario. Te mandaremos $5,000. Es más de lo que mereces. Abrí el archivo y leí cuidadosamente cada línea. Era un documento renunciando a cualquier derecho sobre la propiedad que David y yo habíamos compartido. En ninguna parte mencionaba compensación alguna. Solo su palabra de que me enviaría dinero después. Esa noche no dormí.
Daba vueltas en mi cama estrecha, pensando en mis opciones. Podía firmar, recibir el dinero, si es que realmente me lo enviaban, y usarlo para empezar de nuevo. O podía pelear. Pero ¿cómo pelear desde México, sin recursos, sin abogado? ¿Y qué ganaría realmente, más allá de retrasar lo inevitable? Al amanecer, recibí otro mensaje, esta vez de un número desconocido en WhatsApp. Era una foto de Sofía y David en el hospital, ella mostrando una ecografía. Tu nieto. Nunca lo conocerás si no cooperas con la casa. Fue la gota que colmó el vaso. Algo se rompió en mí definitivamente. O quizás se reconstruyó. Me levanté, me duché con agua fría. La caliente rara vez funcionaba. Me vestí con mi único conjunto decente y salí a la calle con una determinación que no había sentido en meses. No iba a dejarme vencer así. No iba a permitir que me quitaran también lo último que me quedaba, mi dignidad. Caminé hasta un cibercafé y busqué información sobre derechos de propiedad para parejas binacionales. Descubrí que, aunque la casa estuviera a nombre de David, yo podría tener derechos sobre ella si podía demostrar que había contribuido económicamente. Tenía recibos de depósitos, transferencias que había hecho a la cuenta de David para la hipoteca, testigos que podían confirmar que vivíamos como matrimonio. No sería fácil, pero había una posibilidad. Durante semanas investigué, dedicando cada minuto libre a entender mis opciones. Consultaba foros legales, grupos de Facebook para deportados, cualquier recurso gratuito que pudiera encontrar. Un día, mientras limpiaba los baños de un restaurante en la zona turística, escuché a dos hombres americanos hablar sobre bienes raíces. Uno mencionó a su exesposa indocumentada y cómo ella había conseguido parte de sus propiedades después del divorcio. Me armé de valor y, cuando terminaron de hablar, me acerqué. Les expliqué brevemente mi situación, omitiendo los detalles más dolorosos. El mayor de ellos, un abogado retirado de California llamado Michael, me dio su tarjeta. «Mándame un email con los detalles y veré si puedo orientarte», ofreció. Esa noche le escribí todo, la historia completa, sin omitir nada. Su respuesta llegó 2 días después y fue como encontrar un oasis en el desierto. «Lo que David está haciendo es fraudulento», escribió. «Si estaban legalmente casados, independientemente de tu estatus migratorio, tienes derecho a la propiedad matrimonial. Además, parece que él cometió fraude al no iniciar tu proceso de residencia como prometió». Michael me puso en contacto con una organización sin fines de lucro en Los Ángeles que ayudaba a inmigrantes deportados con problemas legales. Una abogada llamada Jennifer aceptó revisar mi caso pro bono. Mientras tanto, seguí recibiendo mensajes de David y Sofía, cada vez más amenazantes, exigiendo que firmara los documentos. No respondí a ninguno. Un día, Rosa, mi excompañera del restaurante, me contactó por WhatsApp. «Azucena, no sé si debería decirte esto, pero David está vendiendo todo. La casa está en el mercado, ya tiene compradores. Está diciendo a todos que estás de acuerdo». Le pedí que me enviara cualquier información que pudiera conseguir. Al día siguiente, Rosa me mandó fotos del anuncio de venta y algo más. Capturas de pantalla de conversaciones en el teléfono de David que había logrado tomar mientras él estaba en el baño. Venía a menudo al restaurante con Sofía, aparentemente para presumir su relación. En esas capturas había mensajes entre David y un amigo donde admitía abiertamente que había manipulado a Sofía durante años, desde que era menor de edad. «La preparé bien, bro». Le hice creer que era especial, diferente a su madre. Las adolescentes son tan fáciles de moldear cuando les das lo que su mamá no puede: regalos, atención, sentirse adultas. Y lo más incriminatorio, lo mejor es que logré que ella hiciera el trabajo sucio. Llamó a Ise, no yo. Así tengo las manos limpias. Eran los mensajes de un depredador confesando sus actos. La evidencia que necesitaba. Jennifer, mi abogada, estaba entusiasmada con las capturas de pantalla. «Esto cambia todo», dijo en nuestra llamada. «Ya no solo estamos hablando de una disputa de propiedad, sino de posible manipulación de una menor,
obstrucción de trámites migratorios y fraude. Desarrollamos un plan en varias etapas. Presentar una demanda en California reclamando mi parte de la propiedad matrimonial. Solicitar una orden de restricción para evitar que David vendiera la casa mientras se resolvía el caso. Presentar evidencia de la manipulación de David hacia Sofía cuando era menor de edad. Solicitar la anulación de mi deportación basada en que fue resultado de un fraude. No te prometo que podrás volver a Estados Unidos, advirtió Jennifer, pero definitivamente podemos impedir que él se salga con la suya y asegurar que recibas lo que te corresponde. Necesitaba más pruebas. Contacté a antiguos compañeros del restaurante, vecinos, cualquiera que hubiera presenciado nuestra vida familiar. Varios accedieron a dar declaraciones juradas sobre cómo David trataba a Sofía, la atención inusual que le prestaba desde que era preadolescente, las veces que los habían visto solos en situaciones que ahora parecían sospechosas. Lupe, mi prima, a quien finalmente localicé, proporcionó algo crucial: fotos y videos familiares de años anteriores donde se veía claramente a David mirando a Sofía de formas inapropiadas, tocándola demasiado, incluso cuando tenía apenas 13 o 14 años. Detalles que todos habíamos pasado por alto, interpretándolos como afecto paternal. Mientras tanto, seguí trabajando, ahorrando cada peso. Jennifer me ayudó a abrir una cuenta bancaria en México donde podría recibir fondos desde Estados Unidos. Michael, el abogado retirado, me prestó dinero para un mejor teléfono y una computadora básica, herramientas esenciales para mi caso. David seguía insistiendo con los documentos. Cada vez que Sofía me enviaba mensajes, podía sentir la mano de él detrás de sus palabras. Había pasado de amenazarme a intentar manipularme emocionalmente. ¿No quieres conocer a tu nieto? ¿No te importa tu familia? No respondí. Estaba reuniendo mis fuerzas, preparándome para la batalla. En mayo de 2025, Jennifer presentó la demanda en la Corte Superior de Los Ángeles. Simultáneamente, solicitó una orden de restricción temporal para impedir la venta de la casa. Se programó una audiencia para junio. David recibió la notificación y, como era de esperar, enloqueció. Me bombardeó con mensajes furiosos, amenazando con destruirme si no retiraba la demanda. Nadie va a creer a una mexicana deportada sobre un ciudadano americano respetable, escribió. No sabía que teníamos sus propios mensajes incriminándolo. Para la audiencia, Jennifer preparó un expediente completo. Los mensajes donde David confesaba haber manipulado a Sofía desde menor de edad, testimonios de vecinos y compañeros de trabajo, fotos y videos que mostraban comportamiento inapropiado años atrás, pruebas de mis contribuciones económicas a la casa y documentación de cómo David había obstaculizado deliberadamente mi proceso de regularización migratoria. La jueza, una mujer afroamericana de unos 50 años llamada Henderson, revisó el expediente con expresión grave. David estaba presente con su abogado, un hombre de traje caro que argumentó que todo era una venganza de una exesposa despechada y que las pruebas eran fabricadas. Jennifer solicitó permiso para que yo testificara por videoconferencia desde México. La jueza lo concedió. Fue desgarrador ver a David y Sofía sentados juntos del otro lado de la pantalla. Ella evitaba mirar a la cámara, acariciando su vientre apenas visible. Cuando llegó mi turno de hablar, relaté mi historia con voz clara y firme, sin lágrimas esta vez. Expliqué cómo había trabajado incansablemente para construir una vida en Estados Unidos, cómo había confiado en David, cómo había notado cambios en su comportamiento hacia Sofía, pero había ignorado las señales por miedo a perder la estabilidad familiar. ¿Sabía usted que su esposo estaba manipulando a su hija desde que era menor de edad?, preguntó la jueza. No, su señoría. Noté comportamientos que me inquietaron, pero él siempre tenía explicaciones y me hacía sentir paranoica por cuestionarlo. El abogado de David intentó desacreditarme, sugiriendo que mi estatus de deportada me hacía no confiable, que todo era un intento de extorsión. Entonces Jennifer reprodujo los mensajes de texto de David, donde admitía abiertamente haber preparado a Sofía durante años.
El silencio en la sala fue absoluto. Vi a Sofía palidecer, mirando a David con expresión confundida. «Estos mensajes son fabricados», protestó David, pero su abogado parecía saber que habían perdido. La jueza Henderson dictó su decisión. La orden de restricción quedaba en vigor, prohibiendo a David vender la propiedad hasta que se resolviera el caso principal. Además, ordenó una investigación sobre la relación entre David y Sofía cuando ella era menor de edad. Si se determina que hubo manipulación de una menor, esto podría tener consecuencias penales, señor, advirtió la jueza a David, quien por primera vez parecía genuinamente asustado. Al terminar la audiencia, vi a Sofía salir apresuradamente de la sala, sin esperar a David. La investigación ordenada por la jueza Henderson avanzó rápidamente. Más testigos aparecieron, maestros de Sofía que habían notado comportamiento inusual entre ella y David, una vecina que los había visto besándose cuando Sofía tenía apenas 16 años, amigos de David a quienes había hecho comentarios inapropiados sobre su hijastra. En julio, la Fiscalía de Los Ángeles abrió una investigación criminal contra David por posible abuso de una menor bajo su cuidado. Aunque Sofía ya era mayor de edad, las evidencias sugerían que la manipulación y posiblemente el abuso habían comenzado años antes. A principios de agosto, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, hablando en voz baja, como si temiera ser escuchada. «Mamá, necesito hablar contigo, sin David». Acordamos una videollamada para el día siguiente, cuando él estaría trabajando. Cuando su rostro apareció en mi pantalla, me sorprendió lo demacrada que se veía. Tenía ojeras profundas y parecía haber perdido peso, a pesar de estar embarazada de casi 5 meses. «¿Los mensajes que mostró tu abogada son reales?», preguntó sin preámbulos. «Sí, Sofía. Rosa los tomó del teléfono de David cuando lo dejó desatendido en el restaurante. Se cubrió la cara con las manos. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Creí que me amaba, que éramos diferentes, especiales. Me dijo que tú nunca lo entenderías porque eras tradicional, cerrada, que nuestro amor trascendía las convenciones. Mi corazón se rompió al ver a mi hija finalmente comprender la verdad. Quería abrazarla, protegerla como cuando era pequeña. Ha estado presionándome para abortar», confesó entre sollozos. «Dice que el bebé complicaría todo, que debemos esperar. Pero yo quiero a mi bebé, mamá». «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo una mezcla de rabia hacia David y dolor por mi hija. «No lo sé. Tengo miedo. Cuando se enoja, es diferente a como era contigo. A veces rompe cosas, grita». Le dije que contactara a Jennifer inmediatamente. La abogada la puso en comunicación con servicios de protección y le ayudó a encontrar un lugar seguro donde quedarse, lejos de David. El 15 de agosto, David fue arrestado. Las investigaciones habían revelado evidencia suficiente de comportamiento inapropiado con Sofía cuando era menor. Su abogado negoció un acuerdo. Se declararía culpable de cargos menores a cambio de una sentencia reducida. La noticia se difundió rápidamente. Sus clientes cancelaron contratos, amigos le dieron la espalda. El respetable contratista americano ahora era visto como lo que realmente era, un depredador que había manipulado a una adolescente vulnerable. A finales de agosto, David fue sentenciado a 4 años de prisión y registrado como delincuente sexual. La casa que habíamos compartido fue puesta en fideicomiso mientras se resolvía nuestro caso de propiedad matrimonial. Jennifer seguía trabajando en mi caso migratorio, argumentando que mi deportación había sido resultado de fraude y manipulación. No había garantías, pero existía la posibilidad de que se anulara la orden de deportación. La comunidad latina de nuestro barrio en Los Ángeles se volcó en apoyo a Sofía y a mí. Antiguos compañeros del restaurante organizaron una colecta para ayudar con mis gastos legales. Vecinos que habían sido testigos silenciosos durante años ahora admitían haber sospechado que algo no estaba bien en la relación entre David y mi hija. «Debimos haber dicho algo», me confesó Teresa, una vecina mexicana que había vivido frente a nosotros por años. «Veíamos cosas,
Comentábamos entre nosotras, pero no queríamos meternos. Lo siento tanto, Azucena. Rosa, quien había obtenido las cruciales capturas de pantalla, se convirtió en el apoyo principal de Sofía en Los Ángeles. Le ofreció quedarse en su casa, la acompañaba a citas médicas para el embarazo, la ayudaba a procesar todo lo ocurrido. Sofía pregunta por ti todos los días, me dijo Rosa en una llamada. Está destrozada, pero también está sanando. Quiere a su mamá de vuelta. Mi familia en Puebla finalmente se enteró de todo lo ocurrido. Mi madre, ahora de 68 años, quería venir a Tijuana para estar conmigo, pero su salud no se lo permitía. Hablábamos por teléfono casi a diario. Esa niña necesita a su madre ahora más que nunca, decía mamá. Tienes que encontrar la manera de perdonarla, hija. Y tenía razón. A pesar del dolor, de la traición, Sofía seguía siendo mi hija. Había sido manipulada por un depredador desde que era una niña vulnerable, moldeada para volverse contra mí. Ahora estaba embarazada, asustada y sola. Empezamos a hablar por videollamada todos los días. Al principio eran conversaciones tensas, llenas de silencios incómodos y lágrimas contenidas. Poco a poco, fuimos reconstruyendo algo parecido a la relación madre-hija que habíamos tenido antes. Lo siento tanto, mamá, me decía constantemente. Creí que era amor. Me hizo sentir especial, adulta, valorada. Él sabía exactamente lo que hacía, mi amor, le respondía. Hay hombres que se especializan en encontrar nuestras vulnerabilidades y explotarlas. Un día de septiembre, Sofía me dio una noticia que cambiaría todo. Es una niña, mamá. Voy a tener una niña. En ese momento, algo definitivamente sanó en mí. Tendría una nieta, una nueva oportunidad para nuestra familia. Han pasado 7 meses desde mi deportación y mi vida ha cambiado completamente. Ya no limpio baños en la zona turística. Gracias a Rosa, quien no solo me ayudó con las capturas de pantalla que incriminaron a David, sino que también me tendió una mano cuando más lo necesitaba, ahora trabajo en su taller de reparación de electrónicos. Rosa's Tech Repair se ha convertido en mi segunda casa. Resulta que tengo un talento natural para la electrónica, manos firmes, paciencia infinita y una intuición para detectar problemas en circuitos y componentes. Los turistas americanos siempre están rompiendo sus iPhones en las playas de Rosarito, y nosotras estamos allí para salvar sus fotos, contactos y recuerdos. Vivo en un pequeño pero acogedor apartamento cerca del taller. Tengo una cama real, una cocina donde puedo preparar mis comidas, plantas en la ventana. Poco a poco estoy reconstruyendo un hogar. Mi caso legal sigue avanzando. Jennifer consiguió que el juez ordenara la venta de la casa en Los Ángeles y que el 50% de las ganancias me fueran adjudicadas como copropietaria legítima, a pesar de no aparecer en los documentos. Son cerca de $200,000 que me permitirán empezar de nuevo con una base sólida. Y lo más importante, hay posibilidades reales de que mi deportación sea anulada. Jennifer está argumentando que fui víctima de fraude y que la denuncia a ICE fue parte de un esquema para deshacerse de mí. El caso está siendo revisado por las autoridades migratorias, y aunque no hay garantías, hay esperanza. Sofía está ahora en su 7º mes de embarazo. Ha decidido quedarse con el bebé y criarlo con mi apoyo. David, desde la cárcel, ha renunciado a todos sus derechos parentales. Mi hija está en terapia, procesando todo lo ocurrido, entendiendo cómo fue manipulada durante años. Y yo he encontrado algo inesperado en medio de todo este dolor: amor. Miguel, un profesor de ingeniería jubilado, que vino al taller con una laptop que supuestamente no funcionaba, aunque Rosa y yo sospechamos que inventaba fallas para verme, se ha convertido en un pilar en mi nueva vida. A sus 48 años, viudo y con 2 hijos adultos, Miguel me mira como nadie me ha mirado antes, con respeto, admiración y un cariño que crece cada día. Hablamos de tecnología, de libros, de segundas oportunidades. Me ayuda a estudiar para certificarme como técnica de reparación, y yo le enseño a cocinar chilaquiles como los hacía mi abuela.
Nadie podría adivinar todo lo que has pasado al verte ahora, me dijo un día, mientras caminábamos por la playa al atardecer. Irradias fuerza, Azucena. Esta dolorosa experiencia me ha enseñado lecciones que llevaré conmigo siempre. Aprendí que a veces las personas más cercanas pueden causarnos el daño más profundo, pero también que ese daño no tiene que definirnos para siempre. Entendí que el amor verdadero nunca busca manipular o controlar. David nunca me amó realmente. Vio en mí a una mujer vulnerable que podía usar para sus propósitos. Y cuando encontró una presa aún más vulnerable en mi hija, no dudó en descartar los años que habíamos compartido. Aprendí sobre la resiliencia que no sabía que poseía. He sobrevivido a cruzar un desierto, a años de trabajo agotador como indocumentada, a la traición más profunda imaginable y a ser deportada sin nada. Y aquí estoy, reconstruyéndome una vez más. He aprendido también sobre el perdón, no como un regalo para quienes nos hieren, sino como un regalo para nosotros mismos. Perdonar a Sofía no significa olvidar lo que hizo, sino entender que fue víctima de un manipulador experto que explotó su vulnerabilidad adolescente. Perdonarla me ha liberado de un peso que no sabía que cargaba. El rencor solo me mantenía atada al dolor, a la traición, a la pérdida. También he aprendido sobre la importancia de escuchar mis instintos. Hubo señales, muchas señales que ignoré porque era más cómodo creer en las explicaciones de David que enfrentar una verdad dolorosa. Las miradas, los toques, las conversaciones privadas. Mi intuición gritaba que algo no estaba bien, pero prefería callarla. Nunca más ignoraré esa voz interior. La experiencia me enseñó que nuestra valía no depende de un papel, un trabajo o un país. Ser indocumentada durante 15 años me hizo creer que valía menos, que debía aceptar menos, que no merecía protección. Ahora sé que mi dignidad es innegociable, con o sin papeles. Quizás la lección más importante es que siempre hay un mañana. Cuando me deportaron, creí que mi vida había terminado. Todo por lo que había luchado parecía perdido. Pero la vida tiene formas sorprendentes de ofrecernos nuevos caminos cuando menos lo esperamos. Mi trabajo con la electrónica, el amor de Miguel, la reconciliación con Sofía, mi futura nieta, todo llegó cuando ya había perdido la esperanza. Si hay algo que quisiera compartir con otros que están viviendo sin documentos en Estados Unidos, es esto: protéjanse legalmente, aún sin papeles. Cuando David y yo compramos la casa, debí insistir en algún tipo de acuerdo escrito que reconociera mis aportaciones económicas. Busquen asesoría legal especializada en inmigración. Hay organizaciones que ofrecen estos servicios gratuitamente. Documéntenlo todo: recibos, transferencias, facturas a su nombre, cualquier evidencia de su vida y contribuciones. En mi caso, estos documentos fueron cruciales para demostrar que yo había aportado a la compra y mantenimiento de nuestra casa, a pesar de que mi nombre no aparecía en los papeles. Tengan mucho cuidado con las relaciones de poder desiguales. Cuando dependemos de alguien para nuestra estabilidad, seguridad o estatus migratorio, somos vulnerables a la manipulación y el abuso. Busquen siempre mantener cierta independencia, tanto económica como emocional. A las madres y padres inmigrantes, hablen abiertamente con sus hijos sobre su estatus migratorio cuando tengan edad para entender. Es doloroso y da miedo, pero es necesario. Sofía sabía que yo era indocumentada, pero nunca hablamos realmente sobre lo que eso significaba, sobre los riesgos que enfrentaba diariamente, sobre por qué no podía regularizar mi situación. Este silencio creó un espacio que David pudo explotar. Si están en una relación con un ciudadano o residente y les promete ayudarles con sus papeles, pero siempre hay excusas y demoras, esa es una bandera roja enorme. David me prometió por años iniciar mis trámites, pero siempre había una razón para posponerlo. Era su forma de mantenerme dependiente de él. Finalmente, conozcan sus derechos. Aún sin documentos, tienen derechos humanos básicos. No pueden ser detenidos sin causa. No pueden ser discriminados y tienen derecho a un abogado en procedimientos de deportación.
El conocimiento es poder, especialmente cuando estás en una situación vulnerable. Mi vida ha tomado un rumbo que nunca imaginé, pero que estoy abrazando con esperanza. A mis 44 años, descubrí recientemente que estoy embarazada. Miguel y yo no lo planeamos. A mi edad parecía imposible. Cuando la prueba dio positivo, ambos lloramos de alegría y miedo. Será un camino difícil, pero tenemos el apoyo de un buen médico que está monitoreando de cerca este embarazo de alto riesgo. Miguel ha propuesto formalmente que nos asociemos para expandir el negocio. Su visión es crear un centro de capacitación junto al taller Tech Academy Rosarito, donde jóvenes locales puedan aprender a reparar dispositivos electrónicos y adquirir habilidades que les permitan ganarse la vida dignamente sin tener que emigrar. Ya hemos comenzado a implementar esta idea con 3 estudiantes que vienen por las tardes. Miguel les enseña los fundamentos de la electrónica mientras yo les muestro la parte práctica de diagnóstico y reparación. Verlos aprender, crecer y ganar confianza en sí mismos me recuerda por qué la educación es el mejor regalo que podemos dar. Sofía dará a luz en noviembre. Planea quedarse en Los Ángeles, pero hemos acordado que vendrá a Tijuana periódicamente para que pueda conocer y criar a mi nieta también. Es un arreglo imperfecto, pero es lo mejor que podemos hacer dadas las circunstancias. Jennifer sigue trabajando en mi caso migratorio, con la esperanza de que algún día pueda regresar a Estados Unidos legalmente, aunque sea solo para visitas. Miguel y yo estamos planeando una pequeña boda en la playa para diciembre. Nada ostentoso, solo nosotros, sus hijos, algunos amigos cercanos, y Sofía con la bebé si puede viajar. Será un nuevo comienzo, un símbolo de que el amor verdadero llega cuando menos lo esperas y en las formas más inesperadas. En cuanto al dinero de la venta de la casa, tengo planes claros. Una parte será para asegurar el futuro de mi nieta y mi bebé en camino. Otra irá a la expansión del negocio. Y una pequeña cantidad la destinaré a un fondo para ayudar a mujeres deportadas a rehacer sus vidas, en honor a todas las que me tendieron una mano cuando más lo necesitaba. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Esta no es solo mi historia. Es la historia de miles de mujeres que han dejado todo atrás buscando un futuro mejor, que han sido traicionadas, deportadas y aún así encuentran la fuerza para reconstruirse. Suscríbete al canal Mi Vida Deportada y deja tu like. Y si realmente me has acompañado hasta el final de esta historia, comenta la palabra renacimiento. Solo quien vio toda la historia entenderá su significado. Cómo de las cenizas de la traición puede surgir una vida nueva y plena. Gracias a este canal por la oportunidad de compartir mi testimonio. Quizás la próxima historia podría parecerse a la tuya. Un abrazo desde Rosarito, México, donde aprendí que a veces lo que parece el final del camino es solo el principio de uno nuevo. Azucena Montserrat Ibarra. Deportada, pero no derrotada. Traicionada, pero no quebrada. Madre, emprendedora y eterna aprendiz de la vida.